Le dio su chaqueta a una extraña temblorosa sin saber que ella era un aseo encubierta. Antes de continuar con nuestra historia, no olvides suscribirte para más viajes emocionales que te mantendrán al borde de tu asiento. Haderen se sentaba a la cabecera de una larga mesa pulida, con las manos entrelazadas con pulcritud y la mirada fría e inamovible. La sala de juntas estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de una presentación que pasaba sus diapositivas finales. En la pantalla, brillaban gráficos con porcentajes ordenados e imágenes de archivos sonrientes. Métricas limpias. Flechas verdes apuntando hacia arriba. Todo parecía perfecto. El refugio Rivergate sigue superando las expectativas, dijo el presentador, ajustándose las gafas sobre la nariz. Nuestros informes trimestrales de alcance indican una gran participación, presupuestos eficientes y una alta rotación de residentes, es decir, las personas están siendo ubicadas en viviendas más rápidamente. Jade parpadeó una vez. Rotación de residentes, repitió con tono neutro. ¿Ahora llamamos a eso un indicador de éxito? El presentador vaciló. Sí. En este contexto, sugiere eficiencia, nuestros sistemas están funcionando. El refugio se ha convertido en una de las iniciativas de alcance más elogiadas de Gurencorp. Su padre estaría. No termines esa frase, lo interrumpió. Alrededor de la mesa, nadie se movió. Nadie desafiaba realmente a Jade. Su voz, siempre serena, tenía una clase de firmeza que hacía que la gente cediera sin pelear. No alzaba la voz. No lo necesitaba. Echó un vistazo fugaz al montón de informes brillantes frente a ella, luego los empujó a un lado. Sus dedos golpearon una vez la mesa. Esa era la señal. La reunión había terminado. Los miembros de la junta comenzaron a recoger sus papeles. Asentimientos silenciosos. Murmullos de aprobación. Ella fue la última en levantarse, siempre la última. Mientras los demás salían, su asistente se acercó con una expresión tensa. Hay una protesta abajo. Pequeña, quizá una docena de personas. Los medios empiezan a llegar. ¿Por qué? Ayuda para personas sin hogar. Una mujer en la calle dice que el refugio Rivergate no tiene electricidad desde hace días. Que la gente está muriéndose de hambre. Probablemente no sea nada. ¿Podemos? Envíales café. Mantas. Algo que los haga irse. Por supuesto. Jade se giró hacia los altos ventanales detrás de ella. Desde esa altura, el mundo parecía pequeño. Distante. Controlable. Un paisaje de problemas callados y soluciones limpias. Odiaba las protestas. No porque interrumpieran las cosas, sino porque hacían que las emociones fueran ruidosas. A Jade no le gustaba el ruido. Le gustaba el orden. Sus ojos se dirigieron hacia el gran retrato al óleo montado en la pared opuesta. Su padre, Thomas Wren. Inmortalizado en postura y orgullo. Una mano en el bolsillo de la chaqueta, la otra descansando sobre la placa dorada que marcaba la fundación de la empresa. Fijó la mirada en sus ojos. Habían capturado perfectamente aquella expresión, fría, brillante, inalcanzable. Durante años, había intentado vivir con esa misma expresión. Y sin embargo, algo no encajaba. Una línea en el informe. Una grieta en los números. Un susurro que no podía ignorar. Llama al coche, dijo. Su asistente se volvió, sorprendida. ¿A dónde? A Rivergate. La mujer dudó. ¿Quiere que anuncie su visita al refugio? No, respondió Jade. Nadie debe saber que voy. Caminó de regreso a su oficina en silencio. Una vez dentro, cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella un momento. La chaqueta en el respaldo de su silla llamó su atención, a medida, gris carbón, impecable. La tomó del gancho y la sostuvo entre sus manos. Un símbolo de todo lo que había construido. Su armadura.
su máscara. Y entonces, la dobló. La colocó con cuidado dentro de un cajón. Lo que se puso en su lugar era áspero, viejo, un poco grande. Un abrigo de los almacenes, destinado a donación. Se recogió el cabello, se quitó el labial, se bajó una gorra de lana sobre la frente. Sin pendientes. Sin tacones. Sin nombre. Salió del rascacielos sin que nadie la notara. Y por primera vez en años, Haderen no parecía alguien en control. No parecía una directora ejecutiva. Parecía fría. Y sola. Desapareció entre las calles abarrotadas y nadie giró la cabeza. La ciudad se la tragó por completo. Y Rivergate la esperaba. El frío fue lo primero que sintió. En cuanto Jade cruzó la entrada del refugio Rivergate, una ráfaga helada se coló por la puerta resquebrajada y se instaló en sus huesos. El vestíbulo estaba en penumbra. Una luz fluorescente parpadeaba débilmente desde lo alto. El suelo mostraba huellas viejas, manchas de sal y algo más oscuro. Dio un paso cauteloso hacia adelante. Nadie la recibió. No había mostrador de recepción. Ni voluntarios. Solo un portapapeles maltrecho colgando torcido en la pared y un contenedor de donaciones lleno de guantes rotos y una bota sin par. Jade siguió caminando. El pasillo era angosto. Las paredes, descascaradas y amarillentas por el tiempo. Había carteles en la pared, viejos lemas sobre esperanza y segundas oportunidades, pero se despegaban por los bordes, como las promesas que alguna vez representaron. Una tos resonó desde un rincón. Luego otra. Profunda, áspera, interminable. Siguió el sonido. En el salón principal había filas de catres metálicos. La mayoría estaban ocupados. Algunos vacíos. Varias personas yacían acurrucadas, con el rostro vuelto hacia la pared, envueltas en sábanas tan finas que parecían toallas. Un hombre se mecía de un lado a otro. Otro miraba fijamente al techo, sin expresión. El aire olía a ropa mojada y moho. Jade se quedó quieta, sin saber a dónde ir. Su aliento formaba una nube frente a ella. No había calefacción. Sus dedos ya estaban rígidos por el frío. Un niño pasó caminando, tal vez de 8 años, con una sudadera con capucha 2 tallas más grande. Se detuvo y la miró. ¿Eres nueva?, preguntó. Jade asintió una vez. Sentía la voz atrapada en la garganta. El niño metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña barra de granola arrugada. Ya estaba abierta. A medio comer. Sin decir nada, se la ofreció. Ella dudó, luego la tomó con dedos entumecidos. El niño le regaló una pequeña sonrisa y se alejó, perdiéndose entre los catres. Jade miró la barra en su mano. Pegajosa, fría, apenas comida. Pero era el primer gesto real de amabilidad que había visto en ese lugar. Avanzó lentamente entre las camas, con cuidado de no llamar la atención. La mayoría ni siquiera notaba su presencia. Estaban perdidos en sus propias batallas, enfermedad, hambre, silencio. En una esquina, una mujer yacía en un catre sin manta. Su chaqueta estaba enrollada como almohada bajo su cabeza. Temblaba con tanta fuerza que el armazón de la cama vibraba levemente. Jade miró alrededor buscando a alguien, cualquiera, que pudiera ayudar. Pero no había personal. Ni enfermeros. Ni señales de cuidado. Solo susurros. Se sentó al borde de un catre vacío y escuchó. Un hombre al otro lado del salón murmuró algo, sin dirigirse a nadie en particular. Tercer día ya. Aún nada. ¿Dónde está? Una voz respondió desde detrás de otra litera. El señor Raymond no va a volver. Otra persona intervino, con tono bajo y amargo. Le da igual. Seguro se fue con el presupuesto para la comida. Las palabras resonaron en el salón. Quietas. Derrotadas.
Los ojos de Jade volvieron a la mujer que tiritaba en la esquina. Esto no era un refugio. Era una sala olvidada, llena de moribundos y apenas vivos. Se ajustó el abrigo alrededor del cuerpo. No sirvió de nada. Aquí no vivía el calor. Solo ese que uno lleva por dentro. Y ahora mismo, no estaba segura de tener nada de eso. El refugio se había hundido en una miseria silenciosa. Las horas pasaban, pero el tiempo no fluía como en el mundo exterior. No había horarios, ni ritmo, solo el peso denso del silencio de quienes intentaban sobrevivir. Jade permanecía callada. Sentada al borde de su catre, con los brazos rodeando su cuerpo, los ojos entrecerrados. Le dolía el cuerpo del frío. Los dedos estaban rígidos. El estómago le gruñía, pero lo ignoraba. Nadie había venido. Sin personal. Sin comida. Sin respuestas. Hasta que la puerta crujió al abrirse. No fue un ruido fuerte, pero fue distinto, lo suficiente para hacer que algunas cabezas se giraran. Un hombre entró. Llevaba 2 bolsas plásticas de supermercado en cada mano. Las bolsas estaban estiradas, a punto de romperse por los costados. Dentro había latas, pan, unas botellas de agua. Nada lujoso. Solo lo justo para importar. No habló. No hizo preguntas. Solo entró, dejó las bolsas sobre una mesa plegable junto a la pared y comenzó a revisarlas. Una mujer tosió violentamente en su catre. Él se giró hacia ella, abrió una botella y se acercó. Se arrodilló a su lado y la ayudó a incorporarse, sosteniendo el agua contra sus labios. Ella bebió despacio, con las manos temblorosas. Él no la apuró. Luego se dirigió hacia un hombre mayor que intentaba levantarse. La pierna del hombre estaba rígida. Hinchada. El desconocido le colocó una mano bajo el brazo, ayudándolo a sentarse en lugar de caer. Después le ofreció un trozo de pan, sin decir palabra. Jade observaba desde el otro lado del salón. No llevaba uniforme. No traía portapapeles ni identificación. Pero se movía como alguien que pertenecía allí, como alguien que ya lo había hecho muchas veces antes. Su abrigo estaba gastado, oscuro, con los bordes deshilachados. Las botas, mojadas. Los jeans mostraban restos de sal seca en los dobladillos. No estaba recién afeitado, pero no parecía perdido. Parecía cansado. Cansado, pero firme. No hizo anuncios. Ningún gran gesto. Solo movimientos tranquilos. De una persona a la siguiente. Ofreciendo comida. Ofreciendo consuelo. Nadie preguntó quién era. Y él no ofreció un nombre. Cuando llegó al final del salón, se detuvo. Miró a su alrededor una vez. Luego se dio vuelta para irse. Pero algo lo hizo detenerse. La vio a ella. Jade se había hundido más en el catre, su abrigo ya no era suficiente contra el aire helado. Tenía las rodillas encogidas. La mandíbula apretada por el frío. Las manos temblaban dentro de las mangas. El hombre caminó hacia ella. Ella no se movió. No habló. Él se quedó de pie frente a ella por un segundo, y luego, lentamente, se desabrochó el abrigo. Era grueso. Pesado. Más cálido que cualquier cosa que ella hubiera tocado en días. Se arrodilló junto a ella y se lo colocó con cuidado sobre los hombros. Ella lo miró, confundida, con los labios entreabiertos. Él le hizo un pequeño gesto con la cabeza, casi un susurro. No importa quién seas, dijo suavemente. El frío es el mismo para todos. Y entonces se levantó. Sin preguntarle su nombre. Sin darle el suyo. Se alejó, con las manos de nuevo en los bolsillos, el frío mordiéndolo ahora a él. Y Jade se quedó allí, envuelta en su abrigo, aún temblando, pero por primera vez desde que entró a ese edificio, sintió algo distinto. Se sintió vista.
Jade regresó al refugio la noche siguiente. Y también la noche después de esa. Nadie la notó. Nadie preguntó su nombre. Se mimetizaba. Solo otro rostro entre los olvidados. Otra figura envuelta en capas de tela gastada, moviéndose en silencio por los pasillos helados. Pero ella lo notaba todo. El mismo calefactor roto seguía vibrando en la esquina. La misma luz parpadeante zumbaba sobre la sala principal. La misma tos resonaba desde el catre de la misma mujer. El olor a ropa húmeda y enfermedad no se había ido. Si acaso, se había intensificado. No había comida cuando llegaba. Ni mantas nuevas. Ni calor. Pero entonces, a la misma hora cada noche, él aparecía. Liam. Había escuchado su nombre una vez, murmurado por un anciano de labios resecos. Liam Hart. No era voluntario, al menos no oficialmente. Nadie decía que trabajara allí. Pero entraba por la puerta lateral como si perteneciera al lugar. Sin llaves. Sin portapapeles. Solo una presencia tranquila y unas pocas bolsas de plástico. Siempre traía comida. Sopa enlatada. Galletas saladas. Botellas de agua. Plátanos, cuando podía permitírselo. Las repartía con cuidado, sin decir mucho. Y siempre llevaba el mismo suéter gris. Sin abrigo. Jade lo observaba desde la distancia. Nunca se le acercaba directamente. No parecía alguien que buscara atención. Pero empezó a preguntar. Cosas pequeñas. ¿Quién es él? ¿Trabaja aquí? Las respuestas eran vagas. Él, simplemente está. Lleva tiempo viniendo. Creo que limpia a veces. Nadie lo sabía con certeza. Era como si existiera en un espacio entre las reglas. No era parte del sistema, pero nunca estaba lejos de él. Jade finalmente le preguntó una noche. Estaba a su lado mientras él entregaba un sándwich a una mujer delgada, acurrucada cerca de la escalera. «Siempre estás aquí», dijo en voz baja. Él la miró, pero no respondió. «No trabajas aquí, ¿verdad?» Él se encogió de hombros. «Solo limpio el desastre que otros dejan atrás». Su tono no era de enojo. Solo de cansancio. Como si lo hubiera estado haciendo desde mucho antes de poder recordarlo. Jade quiso preguntar más. Pero algo en él la detuvo. No presionaba. No indagaba. No la miraba como solían hacerlo los demás. Como si tuviera que justificar su silencio. Como si no encajara. La miraba como si fuera simplemente otra persona. Esa noche, de regreso en su pequeño cuarto dentro del refugio, Jade sacó una libreta de su bolso. La tapa era de cuero suave, algo que solía llevar en su cartera para las reuniones. Ahora, contenía notas garabateadas. Había empezado a escribir cosas. Ventanas rotas. Moho en el techo. Suministros faltantes. Nombres de enfermos. Almacenes vacíos. Catres sin mantas. Comida que nunca llegaba. Cada anotación era una grieta en el sistema que su empresa aseguraba que funcionaba. Y con cada página, la verdad se volvía más difícil de ignorar. Cerró la libreta, con las manos frías. Apretó con más fuerza el abrigo de Liam contra su cuerpo. El refugio estaba fallando. Pero alguien aún seguía viniendo. Alguien que ya no tenía nada para dar, y aún así, lo daba. Pasaba de la medianoche cuando Jade se deslizaba por el pasillo. La mayoría del refugio dormía. Algunos residentes se agitaban en catres metálicos. Otros yacían quietos, perdidos bajo el peso del frío. El aire se sentía más denso de noche, como si hasta las paredes estuvieran cansadas de sostenerse. Jade se movía en silencio. Había notado antes que la oficina del encargado siempre estaba cerrada durante el día. Nadie entraba ni salía. Pero esa noche,
había visto la puerta entreabierta. Un descuido. O tal vez alguien asumió que a nadie le importaría lo suficiente como para mirar. A ella sí le importaba. Empujó la puerta con lentitud. El cuarto era pequeño. La calefacción funcionaba allí. Era el único lugar cálido que había encontrado en todo el edificio. Un escritorio estaba apoyado contra la pared, cubierto de papeles. Pilas de carpetas. Una laptop que parpadeaba en modo de suspensión. El aire olía a café rancio y tinta de impresora. Jade entró y cerró la puerta tras de sí. Sus ojos recorrieron los archivos. La mayoría tenía etiquetas simples, suministros, proveedores, informes de presupuesto, gastos mensuales. Abrió la primera carpeta. Adentro había facturas. Miles de dólares cobrados al refugio, comida, suministros médicos, mantas, equipos de limpieza. Todas fechadas. Todas firmadas. Todas con el sello del logo de Gurencorp. Pero eran mentiras. Pasó las hojas más rápido ahora. Algunos proveedores ni siquiera existían. Una empresa listada como distribuidora de alimentos estaba fuera de servicio. Otra factura cobraba por calefactores que claramente nunca habían llegado. El corazón le latía con fuerza. Abrió otra carpeta. Era peor. Hojas de inventario vacías. Entregas de stock marcadas como recibidas con firmas falsas. Presupuestos aprobados para ropa de invierno que jamás había aparecido dentro de esas paredes. Encontró correos impresos, copias de mensajes enviados directamente a la sede central de Gurencorp. Reportaban comidas completas servidas a diario, personal de tiempo completo presente, inspecciones limpias. Todo con fotos falsas adjuntas. Escenificadas, editadas, falsas. Y todas bajo su nombre. La firma al pie de cada documento decía, Raymond King, encargado del sitio. ¿Pero el membrete? Fundación REN de alcance comunitario. División de Gurencorp. CEO, Jade REN. Lo miró fijamente. Los dedos se le entumecieron. No era solo fraude. Era traición en su nombre. En el nombre de su empresa. Su padre había creado este programa como su legado final y ahora lo usaban como fachada para el robo. Miró hacia la esquina del escritorio. Un bolígrafo reposaba ordenadamente junto a un bloc de notas abierto. Una sola palabra escrita en gruesa tinta negra coronaba la página. Bonificaciones. Dio un paso atrás, el corazón acelerado. Su mente corría aún más rápido. Tenía dos opciones. Podía acabar con todo en ese momento. Salir, regresar a casa, volver como ella misma, como CEO, y cerrar ese lugar. Despedir a Raymond. Enviar un mensaje público a la junta directiva. O podía quedarse. Podía ir más a fondo. Observar por más tiempo. Descubrir hasta dónde llegaba todo realmente. Pero cada minuto que esperara, más personas sufrirían. Más comidas no llegarían. Más mentiras se imprimirían. Jade se apoyó contra el escritorio y cerró los ojos. Había venido aquí para controlar una historia. Una narrativa simple. Ahora, era parte de un secreto que no podía desver. ¿Y lo peor? Ella había construido el sistema que lo permitió. Abrió su libreta de nuevo. Y siguió escribiendo. La luz de la mañana no trajo calor. Solo hizo que las grietas en las paredes fueran más fáciles de ver. Jade estaba sentada en una banca baja en la esquina del salón principal, sorbiendo lentamente de un vaso de cartón lleno de té aguado. A su alrededor, el refugio comenzaba a despertar. Se doblaban mantas. Se ataban cordones. El día comenzaba otra vez, en silencio. Un pequeño grupo de niños se había reunido en el suelo cerca del frente, con crayones esparcidos a su alrededor. Hojas de papel reciclado cubrían las baldosas, llenas de dibujos temblorosos, monitos, árboles, soles con caras sonrientes.
Un niño, de unos 9 o 10 años, estaba concentrado en otra cosa. Trazaba líneas. Ángulos limpios y marcados. Una estructura alta con ventanas. 2 columnas al frente. Un techo que caía en perfecta pendiente, a escala. Fruncía el ceño mientras sombreaba los lados. Parecía un edificio sacado de un sueño. O de un recuerdo. Jade lo observaba trabajar en silencio. Entonces, Liam pasó por allí. Se detuvo al ver el dibujo. Se agachó junto al niño y sonrió. Buena base, dijo. Buena simetría. Incluso tomaste en cuenta el peso en el lado izquierdo. El niño lo miró, sorprendido. ¿Sabes de edificios? Liam asintió. Solía dibujar así. Más grandes. Con planos. Como un arquitecto. La sonrisa de Liam se desvaneció apenas un poco. Algo así. Revolvió el cabello del niño con una mano y se levantó, alejándose antes de que Jade pudiera decir algo. Pero ella lo siguió. Cuando él llegó al almacén para descargar provisiones, Jade entró también. ¿Fuiste arquitecto? Él no levantó la vista de la caja que tenía en las manos. Solía construir cosas, dijo en voz baja. Antes de que se vinieran abajo. Entonces se volvió, le dio una media sonrisa que no alcanzó sus ojos y pasó junto a ella. No dijo más. Pero no hacía falta. Esa noche, en el pequeño rincón del refugio donde dormía, Jade sacó su teléfono. La pantalla era tenue, la señal débil. Pero funcionaba. Escribió su nombre. Liam Hart. Los resultados cargaron lentamente. Y entonces lo vio. Fotos de un Liam más joven, bien vestido, en traje. De pie junto a un socio frente a un edificio moderno de vidrio. Titulares le siguieron. Hart y Kessler Arquitectura gana contrato de diseño de ciudad. Torres que caen, demanda sacude a firma tras colapso parcial. Bancarrota finalizada en demanda por daños y perjuicios. Jade leyó los artículos, uno tras otro. Un edificio que había diseñado fue acelerado por el cliente. Fallas en la construcción. Un colapso parcial. No hubo víctimas fatales, pero sí suficientes daños como para que las demandas se acumularan. Su socio lo abandonó. Los inversionistas huyeron. La firma fue enterrada. Y con ella, su nombre. Había desaparecido de los titulares desde entonces. Hasta ahora. Hasta aquí. Jade miró la pantalla por un largo rato, luego la apagó. Liam Hart no era solo un conserje. Era un hombre que solía construir. Y ahora, barría los pisos de un refugio que nunca debería haber necesitado ser barrido. Era más de lo que parecía. Pero ella también lo era. Se acurrucó en su catre, aún envuelta en su chaqueta. Y por primera vez desde que entró en Rivergate, se preguntó si alguien alguna vez llegaría a verla por quien realmente era. El refugio estaba más concurrido de lo habitual. Más personas habían llegado de las calles. Más rostros, más cuerpos, más confusión. Jade estaba cerca del pasillo, observándolos pasar por las puertas, tratando de organizar el desorden. Pero era demasiado. Demasiados. Podía escuchar los murmullos suaves de las conversaciones, el arrastrar de los pies. Las toses que retumbaban. Los bajos y cansados gemidos de cuerpos demasiado agotados para protestar. Sabía que todos estaban luchando. Sabía que todos sentían dolor. Pero ya no podía encontrar el espacio para ello. Una mujer pasó rápidamente junto a ella, y Jade se estremeció, retrocediendo para evitar la colisión. La mujer ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupada sosteniendo a su hijo, que tosía tan violentamente que sonaba como si pudiera ahogarse. Los hombros de Jade se tensaron. Abrió la boca, lista para decir algo mordaz, algo defensivo. No sabía por qué, pero las palabras empezaron a salir antes de que pudiera pensarlas.
Y mira por dónde vas, replicó. La mujer apenas pareció notarlo. El corazón de Jade empezó a latir con fuerza. Su pecho se apretó. Las palabras, afiladas, frías, llenas de algo que no podía controlar, cortaron el aire. Otra tos resonó en la habitación, seguida del sonido de unos pasos. La respiración de Jade se aceleró y de repente, un cuerpo la empujó desde atrás, haciéndola tambalear tan fuerte que su café se derramó sobre el borde y cayó sobre su mano. Estalló. El vaso golpeó el suelo, rompiéndose con un fuerte crujido. Se giró, su voz subiendo antes de que pudiera detenerla. ¿Estás ciega? Y mira por dónde vas, gritó. La mujer con la que había chocado retrocedió, sus ojos grandes llenos de miedo. No dijo nada, solo se encogió. El pecho de Jade subía y bajaba rápidamente. Sus puños estaban apretados a los lados. No era culpa de la mujer. Nunca lo era. Pero la rabia estaba allí, afilada e indiscutible. El estrés de este lugar. El fracaso. La sensación de estar atrapada. ¿Y lo peor? Todo eso estaba saliendo a la superficie ahora. Sin muros. Sin control. Sin filtros. Jade, una voz sonó desde atrás, baja y firme. Ella se congeló. Liam estaba en la puerta, sus ojos firmes. No parecía sorprendido. Solo, tranquilo. Calmo. Como si ya hubiera visto este tipo de cosas antes. No eres como los demás, dijo en voz baja. Pero si te conviertes en ellos, no quedará nadie a quien ayudar. Ella no sabía qué decir. Por un momento, solo se quedó allí, parpadeando mientras las palabras se asentaban en su mente. Su pecho se apretó nuevamente, pero no por rabia. Era otra cosa. Algo crudo. No soy como ellos, dijo, pero su voz se sentía más pequeña ahora, más baja. No lo soy. Él no respondió, pero había algo en la manera en que la miraba que la hacía sentirse más pequeña también. Como si pudiera ver a través de los muros que había construido. Se dio la vuelta y se alejó, sin saber a dónde iba, pero necesitando estar en algún lugar, en cualquier lugar, pero no allí. Se metió en el baño, estrelló la puerta contra la pared y la cerró con llave. Se quedó allí un momento, agarrando el lavabo, mirando su reflejo en el espejo agrietado. No se veía como la mujer que quería ser. Sus manos temblaban mientras se limpiaba la cara, tratando de borrar las lágrimas que no había notado. La presión era demasiada. La responsabilidad. Las mentiras. La culpa. Se hundió en el suelo, sentándose con la espalda contra la puerta. El frío del azulejo presionaba contra sus piernas, pero no le daba alivio. Estaba perdiendo el control. La máscara se deslizaba. Todo lo que había trabajado tan duro para construir se desmoronaba frente a sus ojos. Y no sabía cómo arreglarlo. La mujer que solía ser, la persona que podía entrar en cualquier sala y exigir respeto, ahora parecía tan lejana. Todo lo que sentía era cansancio. Y soledad. Sus muros comenzaban a agrietarse. Habían pasado días desde la última vez que Jade vio al señor Raymond. Días de silencio, días de espera. Pero hoy, finalmente apareció. Entró por las puertas del refugio como si fuera el dueño del lugar. Sus zapatos pulidos hacían un ruido fuerte contra los suelos desgastados. Su traje caro contrastaba bruscamente con la ropa y las mantas deterioradas que lo rodeaban. Llevaba un aire de arrogancia, como si nada de esto pudiera afectarlo. Apenas reconoció a los residentes. Miraba más allá de los enfermos, los niños, los ojos cansados que lo miraban, esperando algo, cualquier cosa. Jade observaba desde la esquina, aún vestida como una extraña, oculta en las sombras de la sala. El señor Raymond se acercó a una mujer anciana que tosía violentamente en su catre. La miró de reojo, desechándola con un gesto de la mano.
Consíganle agua, gruñó a uno de los trabajadores, como si ella no fuera más que una molestia. Luego dio media vuelta, ya moviéndose hacia otro lado. El estómago de Jade se apretó mientras él seguía su camino, desestimando a los residentes con palabras frías y gestos rápidos. De vez en cuando, daba órdenes, diciendo a alguien que limpiara o apagara eso. Su tono era cortante, sus ojos distantes. Pero cuando una madre le preguntó si el refugio podía proporcionar más medicina para su hijo enfermo, su respuesta fue cruel. No podemos permitirnos más ayudas, dijo con un encogimiento de hombros despectivo. Si no te gusta, puedes irte. El corazón de Jade latió fuerte en su pecho. El contraste era tan marcado, este hombre, tan distante, caminando por un lugar que se suponía debía ser un santuario. Un refugio para personas que no tenían nada. Y él las trataba como si ya estuvieran muertas. Jade retrocedió, sus manos temblando, deseando gritar. Pero permaneció en silencio, oculta bajo el abrigo que había estado usando cada noche, observando cómo la verdad se desplegaba ante ella. La presencia del señor Raymond era asfixiante. Sus acciones eran más que negligencia, eran deliberadas. Y en ese momento, Jade supo que no podía dejarlo pasar. Ya no se trataba solo de arreglar un refugio. Se trataba de arreglar todo lo que había llevado hasta este punto. Más tarde esa noche, después de que el refugio se calmó y los últimos trabajadores se fueron, Jade regresó a su penthouse. Se quedó junto a la ventana durante un largo rato, mirando las luces de la ciudad abajo. Podía escuchar los sonidos de la ciudad, las bocinas de los coches, las personas riendo, el zumbido de la vida que seguía adelante. Y, sin embargo, dentro de ella, no había nada más que un dolor sordo. Entró al dormitorio y abrió el cajón donde había guardado la chaqueta. La chaqueta que Liam le había dado. La chaqueta que no significaba nada en ese momento y todo ahora. La sostuvo en sus manos un momento, sus dedos recorriendo la tela desgastada. Era una chaqueta simple, nada especial. Pero provenía de alguien que aún se preocupaba. Alguien que aún creía en la posibilidad de la bondad. Alguien que no tenía nada, pero le había dado todo. Se la puso, el calor de la chaqueta envolviéndola como un escudo. Se paró frente al espejo, su reflejo mirándola. La mujer en el espejo ahora era diferente. Ya no era la fría y calculadora CEO que había sido antes. Los muros que había construido estaban agrietados y podía ver a la persona que había enterrado debajo de la ambición y el control. Por primera vez en mucho tiempo, Jade no reconoció a la mujer que la miraba. No sabía si era la mujer que quería ser. Pero sabía una cosa, no podía volver a como eran las cosas. No ahora. A la mañana siguiente, Jade se paró frente a su armario, vestida con un traje impecable y tacones. Tenía puesta su cara. Su máscara profesional. Pero había algo más debajo de ella. Una determinación silenciosa. Ya no se preocupaba por el disfraz. Ya no lo necesitaba. Jade salió de su penthouse y se dirigió a Rivergate. Esta vez, no solo era una visitante. No era solo una mujer con abrigo, escondida en las sombras. Era la CEO. Y esta vez, iba a asegurarse de que las cosas cambiaran. Jade llegó a Rivergate temprano, vestida con su traje, sus tacones haciendo un sonido agudo contra el frío suelo mientras caminaba por los pasillos silenciosos del refugio. El aire aún llevaba el olor a humedad, las paredes aún mostraban las grietas y manchas que siempre habían estado allí. Pero hoy, se sentía diferente. Hoy, todo estaba a punto de cambiar. No anunció su presencia. No necesitaba hacerlo. La gente sabía quién era. La CEO de Warren Corp. La mujer que había permanecido en las sombras, observando cómo el refugio se desmoronaba. Pero hoy, no solo estaba observando. Hoy, iba a tomar acción. Jade no solo había traído a sí misma. Había llamado a auditores de la corporación. Ya estaban instalándose en la sala de atrás.
Y los medios de comunicación estaban justo afuera. No se les había dicho lo que venía, solo que algo grande iba a suceder. La tensión en el aire era palpable. No perdió tiempo. Jade se dirigió a la oficina del señor Raymond, donde él estaba sentado en su escritorio, revisando papeles como si no hubiera nada mal. Alzó la vista cuando ella entró, una sonrisa arrogante en su rostro, como si supiera lo que venía, pero no le importara. Se levantó para saludarla, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando vio la seriedad en sus ojos. Señorita Ren, dijo, su voz fría pero tratando de sonar cordial. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Ella no respondió de inmediato. En su lugar, caminó hasta el escritorio y dejó una gruesa pila de papeles frente a él. ¿Reconoce estos?, preguntó. Raymond echó un vistazo rápido a los papeles, pero su rostro no cambió. Facturas, dijo, despectivo. Son parte de la documentación habitual. Nos llegan cada mes. Facturas falsas, corrigió Jade. Malversación. Fraude. Él se congeló. Jade no esperó a que él respondiera. Siguió hablando, su voz firme, pero llena de la ira que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Estas facturas son falsas, continuó. Estos registros, los que usted ha enviado a la sede de Warren Corp, están fabricados. Ha estado desvió dinero del refugio durante meses, tal vez más. Ha estado robando fondos destinados a las personas aquí, personas que están pasando hambre, personas que están sufriendo, mientras usted ha estado viviendo a costa de su miseria. Raymond se puso de pie, su rostro enrojecido. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Me ha estado mintiendo, dijo Jade, su voz endureciéndose. Mintiéndole a Warren Corp. Mintiéndole a todos los que confiaron en usted para administrar este lugar. Abrió la boca, pero no salió nada. Dio un paso atrás, sus ojos mirando nerviosamente hacia la puerta donde los auditores y los medios ya estaban esperando. Jade se giró hacia la multitud que se había reunido, los reporteros con sus cámaras listas. Habló lo suficientemente fuerte para que todos pudieran escuchar. Este hombre, dijo, señalando a Raymond, ha abusado de su posición. Ha robado a las mismas personas a las que prometimos ayudar. Y hoy, eso termina. Sacó de su maletín una carpeta llena de pruebas. Se la entregó al auditor que estaba cerca. Aquí está toda la investigación, dijo Jade. Hemos confirmado la malversación. Esto lo entregaré a las autoridades. El rostro de Raymond se volvió pálido. Sus manos se apretaron en puños, pero no dijo una palabra. Su derrota estaba escrita en su rostro. Jade lo miró una última vez antes de volverse hacia la sala. Estoy terminando su puesto, con efecto inmediato, dijo. Está despedido. Los medios empezaron a zumbir con preguntas, las cámaras destellando. El personal del refugio murmuraba entre sí, algunos observando con incredulidad, otros con un alivio silencioso. Por primera vez, en lo que parecía una eternidad, el refugio parecía tener una oportunidad. Raymond permaneció allí un momento más, sus ojos clavados en Jade con una mezcla de ira y miedo. Luego se dio la vuelta bruscamente y salió de la sala, la puerta cerrándose de golpe tras él. La sala quedó en silencio un momento, el peso de la decisión flotando en el aire. Pero no fue mucho antes de que los reporteros comenzaran a gritar preguntas, el ruido llenando el espacio con una energía repentina y frenética. Jade no respondió de inmediato. En su lugar, se dio la vuelta y salió de la oficina, su mente enfocada en lo que venía a continuación. El refugio no estaba arreglado. Aún no. Pero este era el primer paso. El primero de muchos. Cuando pasó por el pasillo, lo vio allí, de pie, Liam. Todavía llevaba su sencillo suéter, las manos metidas en los bolsillos. No sonreía. No hablaba. Pero la miraba, sus ojos llenos de algo que Jade no podía identificar.
Se detuvo un momento, encontrando su mirada. Él no dijo nada. Pero el silencio entre ellos se sentía pesado. Como si él entendiera lo que ella había hecho, pero no estuviera seguro de lo que significaba aún. Jade le hizo un pequeño gesto con la cabeza, luego giró y se dirigió hacia la salida. Los medios seguían gritando detrás de ella, los reporteros clamando por respuestas. Pero Jade no miró atrás. Por primera vez, sintió el peso de sus acciones, no solo como CEO, sino como una persona que finalmente había tomado una postura. Y tal vez, solo tal vez, era un paso hacia algo mejor. La frenesí mediática duró horas. Las cámaras destellaban, los reporteros gritaban preguntas y el aire estaba cargado de anticipación. Jade respondió lo que pudo, pero sus palabras se sintieron vacías, ensayadas. Conocía la historia, como había despedido a Raymond, expuesto sus crímenes, pero no podía quitarse la sensación de que el verdadero trabajo acababa de comenzar. Cuando la última cámara se empacó y el último reportero se fue, el refugio se sintió más silencioso, más vacío, como si el ruido hubiera llevado consigo algo vital. Jade estaba afuera, el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre el estacionamiento. Quería sentir alivio, pero todo lo que podía sentir era agotamiento. Fue entonces cuando lo vio. Liam estaba junto a la entrada, las manos en los bolsillos, su rostro imperturbable. No había sido parte de la multitud. No había hablado con los medios. Había estado en algún lugar en el fondo, observando, pero nunca dijo una palabra. El corazón de Jade se hundió. Esperaba verlo allí. Pero ahora, al verlo, no estaba segura de que había esperado de él. ¿Gratitud? ¿Comprensión? ¿O tal vez solo silencio? Él dio un paso hacia ella lentamente, sus ojos fijos en los de ella. Al principio no dijo nada. Solo caminó hacia ella, sus pasos deliberados, como si cada uno de ellos llevara un peso que ella podía sentir. Finalmente, cuando llegó junto a ella, se detuvo. Tú eras ella. Todo este tiempo. ¿Y no dijiste nada? Su voz era baja, pero las palabras la golpearon como una bofetada. Jade abrió la boca, pero no salió sonido. No esperaba esto. No se había preparado para este momento, esta confrontación. No quería que lo descubrieras así, dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Yo, no sabía cómo decírtelo. Pensé que tenía que hacerlo de la manera correcta. Liam negó con la cabeza, su expresión endureciéndose. ¿La manera correcta? Repitió, su voz teñida de incredulidad. Estuviste fingiendo. Fingiendo ser alguien que no eres. Fingiendo ser alguien que nunca has sido. Sus ojos estaban llenos de algo más oscuro ahora. Dolor. Traición. Jade sintió su pecho apretarse. Siempre había tenido el control de su mundo. Había construido todo, desde su carrera hasta la reputación del refugio. Pero ahora, frente a Liam, se dio cuenta de lo poco que controlaba sus propias decisiones, especialmente las que lastimaban a las personas. No sabía cómo arreglarlo, susurró, su voz quebrándose. No sabía cómo hacerlo bien. Liam no respondió. Solo la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras, tratando de encontrar algo en su rostro que tuviera sentido. Algo real. Finalmente, habló, su voz más suave, pero aún cargada de decepción. Te di mi última chaqueta, dijo, cada palabra deliberada, como un cuchillo que corta lentamente. Y tú me diste una mentira. El aliento de Jade se quedó atrapado en su garganta. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cada una doliendo más que la anterior. No sabía qué más hacer, intentó decir de nuevo, pero sonaba débil, incluso para ella. Sus manos temblaban a sus lados. Quería arreglar las cosas. Quería mostrarte que podía. ¿Mostrarme? La interrumpió Liam, su voz temblando ahora. Nunca fuiste honesta conmigo.
ni una sola vez. El silencio que siguió fue como un peso que Jade no podía levantar. Quería decir más. Quería explicar, hacer que él entendiera. Pero no podía. La confianza se había ido. El lazo que pudieron haber tenido se había roto. Lien no esperó a que hablara de nuevo. Se dio la vuelta, dándole la espalda. Sin decir una palabra más, caminó hacia la salida. Sus hombros estaban encorvados, su cabeza agachada. El mismo hombre que le había ofrecido su chaqueta, su calor, su bondad, ahora se iba sin echarle una segunda mirada. Jade se quedó allí, clavada en el lugar, viéndolo irse. Su corazón latía dolorosamente en su pecho mientras intentaba aferrarse a algo, cualquier cosa, que hiciera esto mejor. Pero no había nada. La puerta se abrió y él salió a la noche, desapareciendo en las sombras. Apenas podía escuchar sus pasos sobre el sonido de su propio corazón latiendo, cada uno un recordatorio de su fracaso. Por primera vez, Jade sintió el peso de sus acciones. Los muros que había construido para protegerse, para proteger a la empresa, se habían derrumbado. Había perdido a la única persona que le había dado algo real. Y no tenía idea de cómo recuperarlo. Se quedó allí, mirando la calle vacía, el silencio de la noche resonando en su mente. Su primera verdadera pérdida. Los días después del despido de Raymond fueron caóticos. Pero también fueron necesarios. Jade sabía que tenía que hacerlo, sabía que el refugio necesitaba una reconstrucción total. Así que se zambulló de cabeza. Comenzó limpiando la corrupción. Despidió a cualquiera que hubiera sido cómplice, a cualquiera que hubiera permitido que el sistema se desmoronara. No más informes falsos. No más promesas vacías. No más personas que solo aparecían por un salario. Luego trajo a personas reales. Expertos. Personas que realmente se preocupaban por la misión del refugio. Enfermeras, trabajadores sociales, voluntarios que habían dedicado sus vidas a ayudar a los demás, no solo a recibir un salario. Se aseguró de que el edificio fuera reparado. Trajo unidades de calefacción, mantas nuevas, comida fresca. Por primera vez en meses, el refugio se sintió como un lugar donde las personas realmente podían recuperarse, no solo sobrevivir. Consiguió financiamiento de Gurencorp. No los presupuestos inflados y falsos del escritorio de Raymond, sino dinero real y honesto. Y cuando finalmente llegaron los suministros, comida real, productos frescos, medicinas, fue como una bocanada de aire fresco en un lugar que había estado asfixiando. Pero no todos estaban contentos con los cambios. Su junta no entendía. La llamaron a una reunión, una que se había organizado con poca antelación. La sala estaba llena de hombres y mujeres vestidos con trajes que parecían más cómodos en una oficina de lujo que en un refugio para personas sin hogar. Jade, dijo Elliot Crane, uno de los miembros de la junta, con su voz cargada de impaciencia. Estás quemando las ganancias. Los números van a caer. Esto no es sostenible. Estás tomando estas decisiones basándote en el sentimiento, no en el sentido comercial. Jade no se inmutó. Ya había escuchado esas palabras antes, solo que siempre estaban envueltas en un contexto diferente. Esta vez, no importaba. Ya no. Esto no se trata de caridad, dijo, su voz firme e inquebrantable. Se trata de humanidad. Las personas están luchando. Necesitan ayuda real. No una versión corporativa de la buena voluntad. Este lugar debía ser una tabla de salvación, no una oportunidad de negocio. La sala cayó en silencio. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, claramente incómodos con su respuesta. Pero a ella no le importaba. Ya había tomado su decisión. No iba a echarse atrás, no ahora. Jade, este no es un modelo sostenible. Estás dañando la reputación de la empresa. No podemos continuar por este camino, insistió Elliot. Ella lo miró a los ojos. Entonces me encargaré de las consecuencias.
Pero esto es lo que se tiene que hacer. No solo el refugio estaba siendo renovado, era todo. La forma en que había vivido su vida, la forma en que había tratado a las personas, había estado construida sobre control y eficiencia. Y ahora, por primera vez, se veía obligada a enfrentarse a lo que realmente importaba. Aún así, las objeciones de su junta no la detuvieron. El refugio estaba en camino de convertirse en algo real, algo que realmente podría cambiar vidas. Y sin embargo, a medida que pasaban las semanas y la transformación del refugio comenzaba a tomar forma, Jade no sentía nada. Observó cómo más familias se mudaban, cómo los niños comenzaban a reír nuevamente, cómo los enfermos empezaban a sanar, cómo las personas encontraban trabajo, encontraban esperanza. Vio la diferencia que había hecho y vio cómo el futuro comenzaba a cambiar. Pero no lo sentía. No podía sentir el alivio, el orgullo, la satisfacción que debería haber acompañado el haber hecho las cosas bien. Todo lo que podía sentir era el vacío que persistía. Se sentó en su escritorio una noche tarde, mucho después de que el refugio se hubiera calmado. El edificio estaba en silencio, salvo por el zumbido del nuevo sistema de calefacción. Estaba sola. Los informes habían sido firmados. Los planes para la siguiente fase de financiamiento ya estaban hechos. Todo estaba en su lugar. Pero nada de eso parecía suficiente. Sus manos descansaban sobre el escritorio, el peso de su propio agotamiento presionando sobre sus hombros. Debería haber estado feliz. Debería haber sentido que lo había logrado. Pero en su lugar, había un espacio frío y vacío donde debería haber estado la satisfacción. Pensó en Liam. Pensó en el calor de su chaqueta. En la forma en que la había mirado, tan decepcionado, tan silencioso, mientras se alejaba. El refugio estaba mejor. Las personas estaban más seguras. Estaban más cálidas. Pero ella no. Y cuanto más intentaba apartar el vacío, más parecía sentarse en lo más profundo de ella. Incluso con el éxito, no sentía nada. El tiempo avanzaba, pero Jade permanecía atrapada en un espacio entre el pasado y el futuro. El refugio estaba prosperando. Los programas que ella había implementado estaban funcionando. Los residentes comenzaban a recuperarse, encontrando nuevos caminos hacia adelante. Había éxito en cada rincón del edificio, cada sonrisa de una familia que había vuelto a encontrar esperanza. Pero cuanto más arreglaba, más vacía se sentía. La chaqueta de Liam permanecía en el armario de su oficina, doblada con cuidado en la esquina, guardada fuera de la vista pero siempre al alcance. Cada vez que abría la puerta del armario, sus ojos se dirigían hacia ella. Era un objeto pequeño, insignificante. Solo una chaqueta. Pero también era un recordatorio. Un recordatorio del hombre que le había dado calor cuando no tenía ninguno. Un recordatorio de la confianza que había roto, de la bondad que había recibido y de la persona que había perdido. No podía traer consigo misma tirarla. No podía hacer nada con ella. Así que allí se quedó, intacta. Como todo lo demás en su vida. Se había lanzado al trabajo en el refugio. Visitaba otros refugios en la ciudad, asegurándose de que recibieran los recursos que necesitaban. Voluntariaba, sin cámaras, sin publicidad. Solo servicio. Limpiaba, ayudaba a distribuir comida, y hablaba con personas que no tenían a dónde ir. Era el único momento en el que sentía algo cercano a la paz, aunque fuera fugaz. Pero siempre había una sombra detrás de todo. Siempre estaba persiguiendo algo. No sabía qué era, pero sabía que no era suficiente. Una tarde, después de un largo día de reuniones, Jade estaba sentada en su oficina, revisando informes cuando uno de los miembros del personal tocó y entró en la habitación. «Hay alguien aquí para verte», dijo el miembro del personal, un poco dudoso. Jade levantó una ceja. «¿Quién?» «Dijeron que solo están de paso. Han estado haciendo entregas móviles de comida. Dijeron que es para ti». Jade se congeló.
Su corazón dio un vuelco. Era una solicitud extraña. No tenía idea de quién podría ser. El miembro del personal parecía tan confundido como ella. Antes de que pudiera responder, el miembro del personal se fue y Jade se levantó, saliendo al pasillo. Su mente corría, su corazón ya preparándose para algo inesperado. Salió al aire fresco de la tarde. Y allí, en el extremo del estacionamiento, había un hombre descargando cajas de una camioneta. Estaba de espaldas a ella, pero habría reconocido esa postura en cualquier lugar. Era Liam. No la vio acercarse. Estaba concentrado en apilar las cajas con cuidado, organizando las bolsas de comida con una precisión silenciosa. Llevaba el mismo suéter desgastado que siempre usaba, sus manos moviéndose rápidamente, sus acciones deliberadas pero sin ostentación. Jade se quedó quieta un momento, observándolo. Su pecho se apretó. Había esperado tantas cosas cuando lo viera de nuevo. Ira. Alivio. Alegría. Arrepentimiento. Pero todo lo que sentía era esta abrumadora sensación de que le faltaba algo, alguien. Él no reconoció su presencia, pero no estaba sorprendida. Nunca lo hizo. Era como si siempre hubiera sabido exactamente quién era ella, incluso cuando ella misma no lo sabía. Dio un paso adelante, su voz vacilante. ¿Liam? Él se detuvo por un momento, luego se giró lentamente. Su rostro estaba tan imperturbable como la última vez que lo vio. Pero había algo diferente en sus ojos, algo que no era exactamente ira, pero tampoco perdón. «Sigues haciendo esto», dijo Jade, su voz apenas un susurro. «Sigues ayudando». Liam asintió brevemente, en silencio. «Es lo que hago», dijo. Su voz era áspera, pero no dura. Solo, distante. Jade tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. «No tienes que seguir haciendo esto por mí», dijo, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que sonaban vacías. Sabía que no había forma de arreglar lo que se había roto. Lo había fallado. Él no respondió de inmediato. En su lugar, metió la mano en la camioneta y sacó otra caja de comida, dejándola con cuidado. Luego, después de una larga pausa, volvió a hablar. «Me dijeron que estás haciendo un buen trabajo aquí», dijo en voz baja. «Me dijeron que no se trata de caridad. Que se trata de la gente. Y supongo que eso es lo que importa». La garganta de Jade se apretó. «Lo estoy intentando», dijo. «De verdad lo estoy intentando». Liam no la miró. «Lo sé», dijo suavemente, su voz casi perdida en el aire de la tarde. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio se extendió entre ellos, denso con las cosas no dichas. Luego, justo cuando él estaba a punto de volver a la camioneta, habló por última vez. «Sabes», dijo, su voz firme pero aún cargada de esa leve tristeza. «No me atribuyo el mérito de lo que hago. Nunca lo he hecho. Pero alguien me dijo que querría saber, hay un hombre que ahora está haciendo entregas de comida. No se atribuye el mérito. Solo dice que es para ti». El corazón de Jade se detuvo por un segundo. No estaba segura de si se refería a él mismo o si hablaba de alguien más, pero sintió un cambio en su pecho. Las palabras flotaron en el aire, como algo tanto familiar como extraño a la vez. La bondad. El silencio. La necesidad de hacer algo por las razones correctas. No le preguntó qué quería decir. No necesitaba. Liam no esperó su respuesta. Recogió el resto de los suministros en la camioneta, sus movimientos metódicos y callados. Y así, sin decir otra palabra, entró en la camioneta, cerró la puerta y se fue. Jade se quedó en el estacionamiento, su mano descansando sobre el lado del edificio, mirando cómo él se alejaba mientras la camioneta desaparecía en la noche. El vacío que había estado cargando durante tanto tiempo no desapareció, pero algo dentro de ella cambió.
Tal vez así es como empieza. Tal vez así es como avanza. Tal vez siempre se trató de algo más que solo lo que ella podía arreglar. La lluvia era implacable. Caía del cielo en gruesas cortinas, empapando todo lo que tocaba. Jade apretó más su abrigo, pero no ayudó mucho. El frío se colaba de todos modos, adhiriéndose a su piel. No le importaba. La lluvia sentía como si lavara todo, aunque solo fuera por un momento. Había estado caminando durante lo que parecía horas, su mente cargada de pensamientos, sus pies moviéndose sin dirección. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Liam, la forma en que se había quedado allí, distante, dando tanto y pidiendo nada a cambio. Y luego, justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, lo vio. Liam estaba estacionado al lado de la calle, descargando cajas de la parte trasera de su camioneta. No era mucho, solo bolsas de comida, mantas, algunas cajas de suministros, pero era algo. Y Jade sabía que era para las personas que no tenían a dónde más ir. No lo hacía para que lo reconocieran. No lo hacía por ninguna razón más que porque le importaba. Incluso bajo la lluvia torrencial, se movía con una eficiencia silenciosa. Su ropa estaba empapada, su cabello mojado y goteando, pero no se detenía. No aminoraba el paso. Jade dudó un momento, viéndolo desde la distancia. Sintió un dolor de anhelo, algo profundo dentro de ella que aún buscaba la bondad que él le había mostrado. Lentamente, caminó hacia él, cada paso lento pero determinado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo y extendió la chaqueta. La misma chaqueta que él le había dado meses atrás, la que había mantenido oculta en su oficina, la que nunca había podido dejar ir. «No te la voy a devolver», dijo en voz baja, su voz firme. «La estoy devolviendo a su dueño. Tú me diste calor cuando no tenía nada». Liam no la miró. No dejó de hacer lo que estaba haciendo. Pero se detuvo por un segundo, sus manos aún sobre la caja que estaba descargando, como si estuviera sopesando sus palabras. «¿La guardaste?», preguntó en voz baja, su tono casi inaudible por encima de la lluvia. Jade asintió, su corazón pesado. No podía dejarla ir. Observó cómo sus manos finalmente se detuvieron. Se giró lentamente para mirarla, su expresión imperturbable, sus ojos sombreados por la lluvia. Su mirada se desvió hacia la chaqueta en sus manos, y durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos era espeso. Se sentía pesado con todas las cosas que no se habían dicho, todo lo que había pasado, y todo lo que había cambiado. Finalmente, ella habló de nuevo, su voz más suave esta vez. «Me recordó quién quiero ser». Liam no dijo nada durante un largo rato. No hacía falta. El peso de su silencio era suficiente. Sus ojos se suavizaron un poco, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Jade creyó ver un atisbo de algo, tal vez perdón, tal vez comprensión, en su expresión. Sin decir una palabra más, extendió la mano, tomando la chaqueta de ella. Sus dedos rozaron los de ella, y por un breve segundo, pensó que podría decir algo, pero no lo hizo. Solo asintió, luego volvió a la camioneta, sus movimientos lentos pero firmes mientras seguía descargando los suministros. Jade se quedó allí un momento, viéndolo. La lluvia caía con más fuerza, pero no importaba. Había algo en ese momento que la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. El vacío que la había pesado tanto tiempo no desapareció, pero ahora se sentía un poco más ligero. Se dio la vuelta y se alejó, el sonido de la lluvia llenando el espacio entre ellos. Y esta vez, cuando se fue, no miró atrás. El nuevo refugio Rivergate estaba lleno de actividad, pero ahora era diferente. El aire estaba lleno del calor de las comidas recién preparadas, las risas de los voluntarios y el suave zumbido de la esperanza que parecía llenar el lugar. Ya no había frío, ya no había vacío. El refugio finalmente había llegado a ser lo que siempre debió ser.
Jade estaba detrás del mostrador, sirviendo comida con manos cuidadosas. Sonrió a las personas que pasaban por la fila, algunos rostros conocidos, otros nuevos. Hizo contacto visual con cada uno, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Ya no eran números. Eran personas. Eran humanos. Liam trabajaba a su lado, repartiendo comidas, hablando suavemente con los residentes, sus movimientos tan constantes y tranquilos como siempre. No hablaban mucho entre ellos, pero eso estaba bien. Había una comodidad en su silencio compartido. Era un silencio que decía más de lo que las palabras jamás podrían. Mientras trabajaban, Jade sentía el cambio en sí misma. No necesitaba arreglar todo. No necesitaba ser perfecta. Todo lo que tenía que hacer era estar allí. Todo lo que tenía que hacer era estar presente, hacer lo correcto, incluso si no siempre tenía sentido. En un momento, una niña levantó la mano para tomar la comida que Jade le estaba entregando. Jade sonrió y se agachó para mirarla a los ojos. La niña sonrió de vuelta, sus manos ya alcanzando la comida, su rostro brillando de gratitud. Fue un pequeño momento, pero para Jade significó todo. Trabajaron juntas durante horas, el ritmo tranquilo de sus tareas llenando el espacio. Sin discursos dramáticos. Sin grandes declaraciones. Solo dos personas, lado a lado, tratando de hacer las cosas bien. A medida que avanzaba la noche, el refugio comenzó a vaciarse. Los residentes fueron alimentados. Los voluntarios ya se habían ido. El edificio estaba más tranquilo ahora, las luces se apagaban. Jade terminó de limpiar el mostrador, sus movimientos lentos mientras miraba alrededor de la habitación. Estaba a punto de irse cuando notó que Liam estaba junto a la puerta, listo para salir. No había dicho mucho esa noche, pero había algo en la forma en que permaneció allí, en la forma en que su mirada se encontró con la de ella. Se acercó a ella, y mientras pasaba, le echó suavemente la chaqueta sobre los hombros, la misma chaqueta que le había dado todos esos meses atrás. Ahora se sentía diferente. No como un recordatorio de algo perdido, sino como un símbolo de algo que habían construido juntos. Ella lo miró, pero él no dijo nada. No hacía falta. Se giró hacia la puerta, pero antes de irse, se detuvo. Miró hacia atrás, su rostro suavizado por la quietud del momento. «Mantente abrigada», dijo, su voz suave pero sincera. Jade se quedó allí un momento, el calor de la chaqueta cayendo sobre ella. El peso de todo lo que había pasado entre ellos, todos los errores, los arrepentimientos, la ruptura, parecía levantarse, aunque fuera un poco. No sabía qué venía después, pero sabía que ya no estaba sola. Liam salió a la noche, y Jade lo vio irse. No lo persiguió. No lo llamó. Simplemente se quedó allí, sujetando la chaqueta, sintiendo su calor, sintiendo el cambio en su corazón. La puerta se cerró tras él, y el refugio se quedó en silencio. El peso del pasado había sido pesado, pero ya no estaba allí. Y por primera vez, Jade sintió que tal vez finalmente había encontrado su camino a casa. Un acto de bondad puede cambiarlo todo, si lo dejas. ¿Qué crees que pasará a continuación con Liam? ¿Alguna vez perdonará a Jade por romper su confianza? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Cómo calificarías esta historia del 0 al 10? Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización de nuestras últimas historias. Y no olvides explorar más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final.